Hola jugones, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a mostrar cómo se juega el juego básico incluido en este Catán Plus. Primero formaremos la isla de Catán, ensamblando los 6 bordes hasta que formemos el hexágono que será el tablero. La colocación de los bordes puede ser al azar o siguiendo la numeración impresa en estos. A continuación tomaremos las losetas hexagonales de terreno y comenzando desde un borde del tablero, las iremos colocando al azar de fuera hacia adentro. En caso de ser tus primeras partidas, el manual viene con una disposición inicial para principiantes. Ahora tomaremos todas nuestras fichas con números impresos y las acomodaremos en orden alfabético de la A a la R según su reverso. Posteriormente las iremos colocando en orden de afuera hacia adentro a partir de un borde. Todas las piezas llevan una ficha de numeración, excepto el desierto. Una vez colocadas las fichas en orden alfabético, simplemente les daremos la vuelta y ya tendremos montada la isla de Catán con cada loseta hexagonal y un número. Ahora cada jugador elegirá uno de los colores disponibles y recibirá sus 5 miniaturas de poblado, 15 miniaturas de carretera y 4 miniaturas de ciudad correspondientes a su color. De igual manera, cada jugador recibirá una tarjeta de tabla de costes, en donde se nos indica qué recursos necesitamos para construir. Para terminar la preparación de esta partida, se hace una reserva a modo de banca con cada una de las materias primas o recursos, siendo estas ladrillo, trigo, roca, madera y ovejas, además de poner boca abajo todas las cartas de desarrollo. El objetivo en Catán es ser el primer jugador en llegar a 10 puntos de victoria o más. En la tabla de costes antes mencionada se indica el valor de los puntos de victoria que nos proporciona cada construcción, siendo un punto de victoria por cada poblado, 2 puntos de victoria por cada ciudad, las carreteras no nos dan puntos de victoria y las cartas de desarrollo nos pueden dar puntos de victoria u otros beneficios de los que hablaremos más adelante. Cada loseta de terreno en Catán produce uno de los 5 recursos o materias primas, excepto el desierto, que no produce nada, siendo estos: pasto, que produce ovejas, montaña, que produce rocas, bosque, que produce madera, sembradíos, que producen trigo, y cerros, que producen ladrillo. Existen 3 tipos de cartas de desarrollo. Primero, las edificaciones, que simplemente nos dan puntos de victoria. En segundo lugar, tenemos a los caballeros. Estas cartas, al jugarla, nos permiten mover al ladrón a otra loseta y robar una materia prima de los jugadores afectados. Y en último lugar tenemos las cartas de progreso, que tienen efectos especiales descritos en la misma carta. En el borde del tablero podemos encontrar puertos que conectan con el mar, siendo representados por el dibujo de un muelle. Un jugador que esté presente en esta ubicación mediante un poblado o una ciudad puede comerciar con el exterior en su fase de comercio con los siguientes beneficios. En el ejemplo que estoy colocando en estos momentos, el beneficio es comerciar con el exterior 3-1. Esto significa que tú puedes dar 3 materias primas iguales, las que tú quieras, a cambio de la materia prima que necesites. En este segundo ejemplo, el cambio es 2-1 con la materia prima específica de la madera. Eso quiere decir que puedes dar 2 maderas a cambio de la materia prima que necesites. A continuación explicaré las reglas de colocación en este juego. Los poblados, como pueden observar, se colocan en las intersecciones de los hexágonos, mientras que las carreteras van en los lados, es decir, las líneas rectas de los hexágonos. Un poblado o ciudad siempre debe de ir acompañado de una carretera, y los poblados o ciudades no pueden ser construidos adyacentes unos a los otros. Es decir, este ejemplo de aquí está mal, es un error, no se puede hacer. Lo correcto es colocar una carretera y después construir otro poblado. Siempre debe de haber por lo menos una intersección de diferencia entre 2 poblados o ciudades. Esto es independiente al color. Es decir,
Si nosotros tomamos otro ejemplo y suponemos que el jugador azul está aquí y nosotros queremos construir nuestro poblado, no está permitido. Aunque con nuestro color rojo sí que cumplimos la norma de tener una intersección de espacio, el poblado azul y el poblado rojo quedarían juntos, adyacentes. Por lo tanto, esta construcción no es válida. Al colocarse aquí el jugador azul nos fastidiaría un poco, ya que nos bloquearía la posibilidad de construir nuestro poblado. Sin embargo, pongamos otro ejemplo. Supongamos que el jugador azul viene construyendo un camino de carreteras desde más al norte. Supongamos que tiene esto aquí. Hasta aquí ha construido de carreteras. A pesar de que ya se ha adueñado de esta porción del tablero con sus carreteras, nosotros sí que podríamos construir nuestro poblado aquí, ya que cumplimos los requisitos de la norma. Tenemos una de nuestras carreteras rojas adyacentes, es decir, conecta con nuestro poblado, y no se pone de manera adyacente a algún otro poblado, ya que en esta intersección y esta intersección no hay poblados. Así es que un jugador se nos adelante construyendo carreteras no impide que nosotros podamos construir nuestro poblado si logramos llegar a dicha intersección también. Claro, siempre y cuando, como ya les mostré, no haya puesto un poblado de por medio. Entonces ya no nos lo permitiría. Ahora mostraré cómo se inicia la partida. Primero se decide un jugador inicial. El juego va en rondas y del jugador inicial hacia la izquierda los jugadores irán tomando su turno. Lo primero que se debe de hacer es colocar 2 poblados y 2 carreteras. Siguiendo las normas de colocación que acabamos de ver, cada jugador irá poniendo sus poblados y sus carreteras. En este ejemplo vamos a suponer que inicia el jugador rojo, después va el azul, después va el amarillo y después irá el blanco, para simplificar. Entonces, supongamos que el jugador rojo inicia, y al jugador rojo le interesa colocarse aquí. Pone su poblado en su intersección y su carretera adyacente al poblado. Luego iría el jugador azul. Supongamos que el jugador azul quiere colocarse aquí. Después sería el turno del jugador amarillo que se coloca acá. Y después sería el turno del jugador blanco que se coloca acá, por ejemplo. Muy bien. Ahora, para el segundo poblado y la segunda carretera se realiza el mismo proceso, pero al revés, o a la inversa, mejor dicho. Esto quiere decir que el primero en colocar su poblado y su carretera será el último jugador que lo hizo en la ronda previa. Es decir, primero irá blanco, luego el amarillo, luego el azul y por último cerrará el rojo, que fue el que comenzó poniendo el primer poblado y la primera carretera. Esto es un poco para balancear el juego y que el jugador que le toca elegir al último lugar no quede en desventaja respecto a los otros. Así es que ahora le vuelve a tocar al blanco elegir y siguiendo las normas de colocación que vimos, él decide conectar sus 2 poblados aquí. Cumple la norma de que haya una intersección de diferencia y así ya ha logrado conectar sus 2 poblados iniciales. Luego, por ejemplo, le iría al jugador amarillo, que el jugador amarillo le interesa colocarse aquí, por ejemplo, para estorbar al rojo y al azul. Después le iría al azul, que supongamos que se quiere colocar por acá. Y terminaría el que abrió la primera ronda de selección, que es el jugador de color rojo. El jugador de color rojo, como ya no tiene mucho espacio donde ponerse, supongamos que no, se pone por acá, por ejemplo. Ahora, todos los jugadores reciben cartas de materia prima igual al segundo poblado que colocaron. En este caso, tomaremos el rojo. El rojo, su segundo poblado fue colocado aquí y está adyacente tanto con el hexágono 4, que es de cerro, es decir, ladrillo, como el hexágono con el número 8, que es de bosque, que da madera. En el caso del jugador rojo, para iniciar la partida, recibiría una carta de ladrillo y una carta de madera, que son las que pertenecen a las casillas adyacentes en donde está su segundo poblado. Y así sucesivamente. En el caso del jugador blanco,
como tiene 3 casillas adyacentes a su poblado, su segundo poblado, recordemos, pues recibiría una oveja, un trigo y un ladrillo de inicio. Así hasta que todos los jugadores hayan recibido sus materias primas iniciales. Entonces podemos comenzar la partida. Siguiendo el orden de rondas, el juego se divide en 4 fases por turno de cada jugador. La primera fase es la fase de producción de materias primas, y es tan sencilla como tirar ambos dados y ver qué casilla produce materias primas. Tiramos los dados. Supongamos que nos cae un 5. Vamos a hacer un poquito de trampa aquí. Supongamos que nos cae un 5, un 3 y un 2. Bueno, todas las casillas que tengan el número 5 producen su materia prima. En este caso vemos que en el tablero tenemos 2 5, estos de acá. Muy bien. Por un lado tenemos un 5 en un bosque y un 5 en un pasto. Eso quiere decir que todos los jugadores que estén adyacentes en las intersecciones de estos hexágonos con el número 5 ganarán la materia prima que su casilla indica. En este caso, tanto el jugador rojo como el jugador amarillo ganarían un recurso o materia prima de madera. Y al mismo tiempo, el jugador amarillo volvería a ganar por el 5 de acá arriba una carta de oveja de producción de materia prima del pasto en el que está ubicado. Después el turno del jugador continúa con la fase de comercio. El comercio se puede realizar de 3 maneras diferentes y son las siguientes. Comercio con otro jugador. Es decir, supongamos que yo tengo estas 3 materias primas. Una oveja, una madera y un ladrillo. Y me interesa, por la razón que sea, conseguir un trigo. Entonces yo puedo ofrecer a los jugadores cualquiera de mis materias primas a cambio de lo que yo estoy buscando. En este caso, supongamos que yo ofrezco mi oveja. Entonces yo digo, ofrezco oveja, no es necesario mostrarla, pero dices, ofrezco oveja a cambio de trigo. Entonces cualquiera de los jugadores podría aceptar mi oferta y comerciamos. Muy importante, esto no tiene que ser un cambio obligatoriamente de un recurso por otro. Todo esto se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. Puede haber turnos posteriores en los que un recurso o materia prima del que tú eres mayormente dueño escasee y puedes pedir a cambio de él 2 o hasta 3 materias primas. Depende, todo es oferta y demanda. La segunda manera de comerciar es con el puerto. Previamente ya les había mencionado de los puertos. Supongamos que este jugador está colocado en este puerto. Vamos a cambiar un poquito la configuración. Supongamos que está así. Él, a tener su casilla de puerto con un poblado, puede disfrutar de los beneficios de este puerto. En este caso es un intercambio 3-1. Eso quiere decir, como ya les había comentado antes, que puede dar 3 materias primas iguales, en este caso da 3 maderas a cambio de una oveja. Supongamos que está buscando una oveja. Este cambio se hace directamente con la banca y se representa como que está haciendo comercio con otras islas en otros territorios lejanos. La tercera y última opción de comerciar es comerciar directamente con la banca. Con la banca es un cambio 4-1, por lo que tenemos que dar 4 materias primas iguales a cambio de la que necesitemos. Supongamos que me interesa un ladrillo. Doy mis 4 maderas por un ladrillo. Como pueden ver, es interesante lograr colocarse en alguno de los puertos, puesto que nos dan cambios más beneficiosos que cambiar directamente con la banca. Es decir, un 3-1, pues, aunque sea poca la diferencia, sigue siendo mejor que el 4-1 con la banca. O un 2-1 de alguna materia prima en específico es todavía mejor. Esta es la segunda fase de comercio. Ahora vamos a ver la tercera. La tercera fase es la de construcción. Una vez hayamos cobrado nuestras materias primas y hayamos comerciado ya sea con jugadores, al exterior o con la banca, podemos construir. Aquí es donde entra en juego nuestra tabla de costes. Por ejemplo, supongamos que yo quiero construir. Entonces digo, voy a construir una carretera que cuesta una madera y un ladrillo.
y hago una carretera aquí. Y tengo suficientes cartas en la mano como para seguir construyendo. Entonces supongamos que yo digo, y también voy a construir un poblado. Un poblado me cuesta 1 de ladrillo, 1 de madera, 1 de trigo y 1 de oveja. Y yo llego hasta acá construyendo mi poblado. Esto me dará un punto de victoria más. Recuerden que toda esa información está aquí en la tabla de costes. Y para terminar mi turno, supongamos que tengo suficientes cartas como para jugar una roca, un trigo y una oveja, que equivale a una carta de desarrollo. Tomaría de la reserva de boca abajo de cartas de desarrollo una al azar. Depende de la carta de desarrollo que me haya salido, es cómo la podemos activar, y eso se ve precisamente en la fase 4 que vemos a continuación. Ahora hablaremos de la última fase, la fase de casos especiales. Primero hablemos del ladrón. Esta figura es la que representa al ladrón. Siempre va a iniciar la partida en el desierto. Disculpen, olvidé mencionar al ladrón a la hora de poner la partida en la preparación. Pero bueno, el ladrón va en la casilla de desierto. El ladrón se activa cuando el jugador que inicia su fase de producción tira un 7. Si se dan cuenta, en las fichas que hay en el tablero, ninguna ficha tiene el número 7, ya que el 7 pertenece al ladrón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, al tirar un 7, todos los jugadores que tengan más de 7 cartas en la mano deben de descartarse de la mitad. Cartas de materia prima. Las cartas de desarrollo no cuentan en la mano. Esas van por aparte, no son parte de la mano. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 cartas de materia prima en mi mano. Pues al un jugador, ya sea yo u otro jugador, sacar un 7, tengo que deshacerme de la mitad, siempre redondeando hacia abajo. En este caso, como tengo 8, me deshago de 4 cartas y las devuelvo a la banca, las de mi elección. En caso de que yo tuviera 9 cartas de materia prima, me deshago de 4 y conservo 5. Siempre se redondea hacia abajo. Después, el jugador que haya tirado el 7 tiene el derecho de mover al ladrón a cualquier casilla que él desee. Por ejemplo, lo movemos aquí, al 5. Supongamos que el jugador azul fue el que sacó el 7. Al momento de colocar al ladrón en la casilla del número 5, está fastidiando un poco tanto al jugador amarillo como al rojo. Al llegar el ladrón, el jugador que lo colocó allí tiene el derecho a robar una carta de materia prima a alguno de los jugadores que esté adyacente en el hexágono del ladrón. En este caso, como afecta tanto al jugador rojo como al jugador amarillo, el jugador azul puede decidir a cuál de estos dos robarle. Solo le roba a un jugador, no le roba a todos los que estén en el hexágono, solo a uno de su elección. Lo mismo pasaría en el caso supuesto de que estuvieran 3 jugadores. Por ejemplo, el blanco está por acá, ¿no? Elige a uno de los 3 para robarle una materia prima. Y posteriormente lo que hace el ladrón es que mientras esté en esta casilla, ese número no produce. Supongamos que en un turno posterior cae 5 y el ladrón sigue en la casilla del 5. Eso quiere decir que esta casilla no produce madera, por lo que el jugador amarillo y el jugador rojo no recibirían la producción de esa casilla. Siendo el 5, sí que el jugador amarillo recibiría sus ovejas de esta casilla de hexágono en la que no hay ladrón. Esto es lo que hace el ladrón. Ahora vamos al siguiente ejemplo de casos especiales. Tenemos las cartas de desarrollo. Como ya habíamos visto antes, existen 3 tipos de cartas de desarrollo. Las cartas de desarrollo no pueden jugarse el mismo turno que son adquiridas o construidas. Tienen que jugarse en un turno posterior. Las cartas de desarrollo, como les había comentado, no van incluidas dentro de la mano de materias primas. Son una mano aparte, por así decirlo. Muy bien, ¿qué pasa con las cartas de desarrollo? Bueno, tenemos, por ejemplo, al caballero. Supongamos que yo soy el jugador amarillo y conseguí este caballero en un turno anterior, no en este mismo turno. Decido jugarlo.
pongo mi carta de desarrollo boca arriba en mi zona de juego y el caballero permite, como ya vimos anteriormente, mover al ladrón a cualquier otra casilla. En este caso, digamos que le quiero devolver el favor a nuestro buen amigo, el jugador azul. Inmediatamente al colocarlo ahí, le estoy bloqueando la producción de su número 6 de bosque y le puedo robar una materia prima al jugador azul. También, como vimos, tenemos cartas de desarrollo de progreso, que simplemente hay que leer el texto que viene en estas cartas y realizar el efecto. Y por último, como les había mencionado, las cartas de desarrollo que nos dan puntos de victoria, que son las edificaciones. Estas cartas no se voltean en ningún momento de la partida, las mantienes ocultas a tus oponentes. Simplemente si en algún momento de la partida llegas al requerimiento de tener 10 o más puntos de victoria, entonces destapas tus cartas que tengas de desarrollo que te brinden puntos de victoria y dices, hey, más este punto extra, alcanzo los 10 y por lo tanto gano. Muy bien, las cartas de desarrollo son las únicas cartas que pueden llegar a jugarse inclusive antes de tirar los dados. Es por eso que son casos especiales. Normalmente el turno del jugador se desarrolla después de haber tirado los dados, porque es lo primero que debe de hacer. Y por último, hablemos del último caso especial. Las tarjetas que nos brindan puntos de victorias extra. Primero tenemos la tarjeta de la mayor ruta comercial. Esta tarjeta nos brinda 2 puntos de victoria adicionales de manera temporal. Se la lleva primero el jugador que logre hacer una conexión de 5 carreteras de manera consecutiva. En este ejemplo, el jugador azul ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 carreteras y como es el primero en tener 5 juntas de manera consecutiva, se lleva esta tarjeta de mayor ruta comercial que inmediatamente le vale por 2 puntos de victoria. En caso de tener 8 y ganar una de estas tarjetas, pues automáticamente ganaría la partida. Pero bueno, esta tarjeta, sin embargo, me refiero a que es temporal porque otro jugador puede llegar a quitárnosla. Si en algún momento de la partida algún otro jugador llega a tener un camino de carreteras más extenso que el nuestro, inmediatamente perdemos nuestra tarjeta y por lo tanto perdemos nuestros 2 puntos de victoria temporales y se los damos a otro jugador. Ojo, tiene que ser una ruta más grande que la tuya. Si, por ejemplo, yo aquí tengo 5 y el jugador amarillo logra hacer otra ruta de 5 carreteras unidas, pues no me la quita, simplemente me ha empatado. Tiene que tener más carreteras consecutivas que yo. ¿Y a qué se refieren las carreteras consecutivas? Vamos a explicarlo más a detalle. Supongamos que tenemos este ejemplo de aquí, por decir algo, ¿no? Vamos a quitar el amarillo. Ajá. Bueno, en este ejemplo es cierto que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carreteras, pero las 5 no están adyacentes de manera consecutiva. Hay divisiones en Y en las que tenemos que contar a partir de una dirección, ya sea de aquí, sería 1, 2 y 3 consecutivas, o de acá, 1, 2 y 3 consecutivas. Por lo que hay que tener mucho cuidado con estas intersecciones en forma de Y, porque no nos vale por los dos lados, es decir, debe de ser una ruta, una línea recta, por así decirlo, de manera consecutiva. De igual manera, si tenemos un jugador, por ejemplo, esto aquí, un jugador que nos ha tapado, pues aquí evidentemente ya no podemos seguir construyendo porque el amarillo nos ha bloqueado. No podemos construir una futura carretera pasando del amarillo. Un jugador también nos puede llegar a bloquear de la siguiente manera. Supongamos que nosotros somos el amarillo y vamos construyendo, ¿no? Pero en algún momento el azul nos gana en la construcción y pone su carretera aquí. Al momento de poner su carretera ahí, ya nos ha bloqueado, porque nosotros ya no podemos seguir construyendo nuestra siguiente carretera amarilla brincando sus carreteras. Y por último tenemos el otro ejemplo, la tarjeta a mayor ejército. Esta también vale por 2 puntos de victoria temporales. Esta tarjeta se la lleva el jugador que primero haya jugado 3 caballeros en su zona de juego.
El primero que juegue 3 caballeros se lleva la de mayor ejército y sus 2 puntos de victoria temporales correspondientes. De igual manera, a la ruta comercial, si en algún momento en el futuro de la partida otro jugador llega a tener un ejército de caballeros más grande, no que nos empate, más grande que nosotros, le damos la tarjeta a ese jugador y ese jugador automáticamente suma 2 puntos de victoria a los que ya tenga. Y así seguiríamos jugando sucesivamente cada uno de los turnos de los jugadores con sus correspondientes fases hasta que un jugador llegue a 10 o más puntos de victoria y gane este Catán. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo y comentar porque ayudarían mucho a este canal. Recuerden que este canal va dedicado a los juegos de mesa, así es que hasta la siguiente explicación. ¡Chao!